la Ley de Seguridad Interior, en donde establece que el presidente podrá ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas para enfrentar amenazas a la seguridad interior. Sí, mira, primero, esta ley es una ley inconstitucional, porque es muy clara el texto de la Carta Magna en su artículo 21, cuando establece que la seguridad pública es una tarea del Estado que estará encargada a instituciones de carácter civil, fracciones novena y décima del 21 constitucional. Y después es una ley federal que establece una serie de distribución de competencias entre federación, hablo de policías federales, estatales y municipales y fuerzas armadas. Y no es posible contener ese tipo de disposiciones en una ley federal. Es violatorio del artículo 73. En todo caso, debió haberse primero hecho una reforma a ese artículo 73 de la Constitución para tener competencia el Congreso de la Unión y poder legislar en esta materia. Pero el fondo es anular el concepto de seguridad pública. Es muy claro que tiene que estar a cargo de instituciones de carácter civil y convertirlo en el llamado concepto de seguridad interior. Ya la connotación de la seguridad pública como una tarea del Estado, repito, para instituciones de carácter civil, se anula y aparece el concepto de seguridad interior, que es otra cosa en todo el sistema jurídico mundial, ¿sí? Entonces, para el propósito de hacer eso, es involucrar a las Fuerzas Armadas, ¿sí?, en actividades que, por cierto, yo podría estar de acuerdo en que debieran participar el Ejército y la Marina, pero precisamente bajo el mando de la autoridad civil, sin anular todo este concepto de civilidad de esta tarea. Y después viene una ley muy farragosa, muy tramposa, donde hacen connotaciones verdaderamente aberrantes. Por ejemplo, ya no el respeto a los derechos humanos ya no se sujeta a los términos de la Constitución y a los tratados internacionales, sino a los protocolos así se llama, que se deberán determinar cuando se autorice mediante un decreto para poder poner en marcha esta protección de la seguridad interior, en donde los protocolos son protocolos que determinan los comandantes militares. Entonces, es un asunto de retroceso enorme al tema de los derechos humanos, somete a la autoridad civil, a la autoridad militar, establece ninguna regla de transparencia y rendición de cuentas mediante el cual se pudiera conocer cuál es el avance, en todo caso, de las tareas para proteger riesgos, amenazas, el orden en el concepto de seguridad interior. Entonces, sí es una ley muy riesgosa, que permite al ejército un despliegue permanente en tareas, no bajo el previo decreto y acuerdo del presidente de la República, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sino poder desarrollar de manera permanente acciones, ¿sí?, de prevención, de análisis, de seguimiento, es decir, acciones policiales. Y entonces, ustedes, después de esta ley, vamos a ver cómo funciona eso también, pero podemos llegar a ver a un ejército desplegado en calles y con la autorización de esta ley. Yo observo que va a ser una ley de cumplimiento muy, muy complicado, aun cuando se apruebe. Se está haciendo en la parte final de un gobierno que termina con los peores rangos en opinión pública, en calificación democrática, en un conjunto de cosas. Entonces, sí es una ley que ni siquiera de verdad acredita que la visión de Estado, esa que los partidos políticos reclamaban
en todo tiempo se esté sosteniendo la visión de Estado que el PRI tuvo en muchos momentos, hoy la está perdiendo de manera absoluta, y no nos imaginamos qué significaría a un ejército que ya no pudiera controlar. Y aparte, aprobada el pasado jueves con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, senador. Sí, mira, el PAN está jugando con dos rostros, como muchas veces lo hace, decir que está en contra, pero hace que algunos legisladores voten a favor, otros se ausenten, y con eso los bloques legislativos opositores no se construyen. El PRD tiene una labor muy leal, muy al poder público. Entonces yo no me equivoco, no veo que me equivoco para decir que debiéramos en el Senado toda la oposición política tener un solo frente, sí, pero un solo frente real, no el frente del PAN que tiene voces de senadores aquí en el PAN, esos que se autodenominan rebeldes, ¿sí?, que no son más que gente que afecta la relación con el poder, que adora el poder, que sirve al poder, que hoy son militantes del PRI, aplaudidores de mí, y que van a estar en favor de cualquier propuesta que haga el poder público. Y luego un conjunto de cosas que ocurren en los grupos parlamentarios, también en todos o en casi todos, que tiene que ver con penetraciones que desde el PRI y sus bancadas hacen de seducción política a ellos. Así es que hay que dar la batalla, espero la altura de miras, espero que la oposición política trabaje unificada, ¿sí?, pero observo y temo ese tipo de comportamientos. Senador, por último, algo que queda muy claro es que esa ley está muy lejos de resolver los problemas de inseguridad. Sí, mira, esta ley creo que inclusive se aleja de ese propósito. A ver, el Ejército y la Marina no van a arrancar su participación en esta materia de combate al crimen organizado a partir de que se ponga en vigor. Recuerda que la participación del Ejército tiene muchos años, inclusive anterior al propio Felipe Calderón, que fue cuando hizo la declaratoria de guerra en contra del narcotráfico desde la participación del Ejército. Y el crimen organizado se ha propalado, ha crecido, se ha territorializado. Hay zonas del país que están dominadas por el crimen organizado a pesar de la participación del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y las policías. Y ahora, por ejemplo, algún dato interesante es que la presencia del Ejército en municipios, en entidades de la República, estados, en empresas públicas, en órganos autónomos, ¿sí?, para resguardar instalaciones, su costo corre a cargo del presupuesto de esto, ¿sí? Entonces todos los presupuestos que tienen que ver con seguridad pública van a ser gastados si es que se quiere tener presencia del Ejército. Y en esa consecuencia, y por consecuencia, ¿cuándo se va a invertir en el fortalecimiento del sistema policial? Nunca. Se abandona, se cambia el concepto de seguridad pública a cargo de instituciones civiles por el de seguridad interior a cargo de Fuerzas Armadas, Ejército y Marina. Perfecto, senador Miguel Barbosa, esperamos tenerlo más adelante con muchos más temas importantes que usted quiera tocar en ese espacio. Yo me quedo a tus órdenes para que me marquen de su producción cuando quieran, me sentiré halagado de poder responder a las preguntas o inquietudes tuyas y de su auditorio. Gracias, senador. Buen día. Sí.